Bien, entonces, para Gonzalo, para los que se fueron, definimos diferentes interfaces, ¿sí? Monstruo, que tiene el método asustar, monstruo letal, que tiene el método matar, monstruo peligroso, que hereda de monstruo y agrega el método destruir, y una interfaz vampiro, que hereda de monstruo peligroso, monstruo letal, y agrega el método chupar sangre. Y después definimos una clase Drácula que implementa vampiro y le da comportamiento a todos los métodos necesarios, y una clase Godzilla que implementa monstruo peligroso y también le da comportamiento a todos los métodos necesarios. ¿Sí? Y ahora estamos haciendo eh, el método, perdón, una clase de prueba que llamamos Horror Show, que tiene un método asusta que recibe un monstruo y hace que el monstruo asuste, un método liquida que recibe un monstruo letal y hace que el monstruo mate, y un método asusta mucho que recibe un monstruo peligroso y primero asusta y después destruye. Y estábamos viendo diferentes alternativas de asignar por ahora variables eh, con estas entidades, ¿sí? Con las clases y las interfaces. La primera línea, el monstruo peligroso, no le puedo hacer un new, esto me da error porque monstruo peligroso es una interfaz, es lo mismo que una clase abstracta, no puedo crear instancias del tipo de una interfaz. ¿Sí? Y acá estábamos viendo, si Godzilla lo podía asignar a monstruo peligroso. Ahí no me acuerdo quién me había dicho, que me fijé que era Godzilla. Godzilla implementa, no hereda, de monstruo peligroso. ¿Sí? Si Godzilla implementa monstruo peligroso, ¿puedo asignarle un objeto del tipo Godzilla a una variable que fue declarada del tipo monstruo peligroso? En este caso, ¿de qué puedo asignar a qué? Sigue la misma regla que ustedes ya conocen de herencia. ¿Sí? Siempre puedo asignar un objeto de un tipo siempre y cuando la variable a la que la quiero asignar el objeto haya sido definido del mismo tipo o algún padre. ¿Sí? Alguien superior en la jerarquía. En este caso, como Godzilla implementa monstruo peligroso, esta asignación es correcta. ¿Sí? Esto no me va a dar error. ¿Sí? ¿Siguieron todos hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Con un sí, sí. Bien. Eh, Dale, vamos al show. Y vamos a decir, primero, show.asusta bar. Primero vemos, me dicen si se puede o no se puede. Y después, si se puede, ¿qué diría ese asuste? ¿Se puede hacer se puede ejecutar esa línea sin error de compilación? ¿Qué tenemos que mirar para ver si se puede ejecutar? Si es un monstruo peligroso. Claro, tenemos que mirar qué tipo de objeto recibe el asusta. No, perdón, un monstruo, no peligroso. El asusta recibe un monstruo. Entonces tenemos que ver si Barney es un monstruo. Y acá viene un lío de clases, de interfaces. ¿Por qué? Porque asusta espera un monstruo como parámetro, pero recibe un objeto que fue declarado como un monstruo peligroso, pero fue creado como un Godzilla. Ahí intervienen tres entidades diferentes. ¿Se puede o no se puede? Asusta hasta acá, Kevin. Recibe un monstruo y le estoy pasando a Barney que lo declaré como un monstruo peligroso, pero lo inicialicé como un Godzilla. Díganme qué quieren ver y le hago el cambio. Asusta hasta acá, monstruo, Godzilla, ¿sí? Implementa monstruo peligroso y ahí me dicen que quieren ver monstruo. Monstruo creo que es la primera. Tiene el asustar.
Monstruo es una interfaz que no hereda de nadie. Monstruo peligroso hereda de monstruo. Monstruo Claro, pero el monstruo peligroso sería un monstruo también. El monstruo peligroso, bien. El monstruo peligroso es un monstruo. ¿Por qué? Porque extiende de monstruo. ¿Sí? Entonces, acá cuando yo le quiero pasar Barney, que es un monstruo peligroso, ustedes imagínense que en tiempo de compilación, que es lo que estamos haciendo nosotros, de escritura del código, esto no está ejecutando, yo no sé qué le asigné. ¿Sí? Esto de acá yo no lo sé, porque esto se va a ejecutar cuando corra el código. Entonces, en este punto lo que tengo que mirar es de qué tipo fue declarado Barney. Fue declarado el tipo monstruo peligroso. El método asusta espera un monstruo. ¿El monstruo peligroso es un monstruo? Sí. Entonces esto no hay ningún problema. ¿Sí? Sale. ¿Y qué va a ejecutar? ¿Qué código? ¿Dónde está el código que finalmente se va a ejecutar cuando yo acá diga asustar? ¿Va a estar en monstruo? ¿Va a estar en monstruo peligroso o va a estar en Godzilla? En Godzilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única clase, hasta ahí, es la única clase, las demás son todas interfaces, las interfaces no tienen código. Entonces, el único lugar en el que puede estar el método implementado es en la clase Godzilla. ¿Qué tendría que decir? Tendría que decir bool, ¿sí? A ver si podemos ejecutar esto. Ahí tendría que decir bool, bien, ¿sí? Sale Barney, bool. A ver qué más podemos probar. Show. Eh, a ver, lo pienso. Más, no, asusta, como le puse, asusta mucho. Eh, asusta mucho es este método. Recibe, este es más fácil, ¿no? Recibe un monstruo peligroso, ¿sí? Barney es un monstruo peligroso. Si bien está inicializado como un Godzilla, está definido como un monstruo peligroso. Y además un Godzilla es un monstruo peligroso, así que no hay ningún problema. ¿Y qué me va a decir esto? ¿Dónde está el código implementado? La misma pregunta que antes. El único lugar en el que puede estar el código implementado es en Godzilla. O sea que como el asusta mucho hace asustar y después hace destruir, eh, el código ese está implementado acá, porque es la única clase que hasta ahora definí, usé, mejor dicho. Entonces va a decir boogr, ¿sí? Es. ¿Se entiende? Vamos a comentar esta para que no vuelva a poner el bu y dejamos que diga boogr. Bien, vamos bien, ¿sí? Y ahora vamos a poner el otro método que nos faltaba, que era liquida, show.liquida, army. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué espera liquida? Un monstruo letal. Sí, ya me la mandé que no le puse el comentado adelante, antes. Eh, liquida espera un monstruo letal. Barney, ¿es un monstruo letal? Y bueno, ahí no las tengo claras. Entonces tendría que ver qué es Barney. Barney es un Godzilla definido como un monstruo peligroso. ¿Un monstruo peligroso es un monstruo letal? ¿Hay alguna relación entre monstruo peligroso y monstruo letal? Y bueno, miremos, monstruo peligroso heredaba de monstruo. Monstruo letal es algo que está totalmente desconectado, ¿sí? Entonces, esta asignación me debería dar error, porque Barney no es un monstruo letal, que es lo que espera el método liquida, ¿sí? Fíjense que las reglas que se aplican son las mismas que para la herencia, lo que ya saben. En este caso no hay nada nuevo. Bien, y vamos a hacer, ahora que venga Drácula, sale Drácula, y vamos a definir un tiro, Drácula, igual, no, antes de ir a hacerlo, y Drácula que es, en realidad es todo objeto.
nombre, toda. ¿Sí? Defino un vampiro, voy a poner Draculín, es un Drácula. ¿Se puede hacer esta asignación? Drácula, ¿qué me pregunto, no? Drácula, ¿es un vampiro? Vamos a ver, Drácula es una clase que está definida acá, que implementa vampiro. Entonces, a los efectos de lo que estamos viendo, si una clase es de un tipo, ¿sí? La implementación funciona igual que la herencia. ¿Sí? Drácula es un vampiro. Una clase abstracta puede heredar de otra clase abstracta mediante interfaces. A ver, ¿cómo sería eso, Matías? Una clase abstracta puede heredar de una clase abstracta, de otra clase abstracta. Eso no hay drama. Ahora, el mediante interfaces, no sé qué querés decir. Soy estás escribiendo, que saca el micrófono si quieres, Negrón. Una clase abstracta puede heredar de otra clase abstracta y puede implementar todas las interfaces que quiera. ¿Sí? Sí. De nuevo, esa clase nueva, si implementa los métodos que está definidos en la clase abstracta, podría ser concreta, siempre y cuando implemente también todos los métodos de las interfaces que está implementando. Sí, sí, podés heredar de cualquier clase, sea abstracta o no abstracta, solo de una, e implementar todas las interfaces que quieras. Bien, a ver qué le podemos pedir a Draculín. Vamos a pedirle lo mismo. Pedirle lo mismo, y vamos a poner Draculín acá, Draculín acá, Draculín acá. Primera, asusta a Draculín. ¿Qué recibe asusta? Un monstruo. ¿Sí? Draculín. ¿Es un monstruo? Ven que acá ayudaría mucho que tengamos el diagrama de clase. Draculín, ¿es un monstruo? Vamos a ver. Vampiro, ¿es un monstruo? Hereda de monstruo peligroso y monstruo letal. Pero monstruo peligroso, a su vez, heredaba de monstruo. ¿Sí? O sea que, transitivo, Drácula es un monstruo. ¿Sí? O sea que esa línea no debería darme problemas. ¿Dónde estoy? ¿Sí? ¿Y qué va a decir? Asusta, vengo acá. Monstruo punto asustar. Fíjense que no hay, en ningún momento tuvimos ambigüedad de dónde está el código que implementa asustar. ¿Sí? Fíjense, Drácula tiene asustar, en este caso, bueno, Godzilla tiene asustar, pero yo estoy seguro que el código que ejecuto va a ser este, porque la única clase en la jerarquía de todo ese lío que estoy implementando, de herencias, de implementaciones mezcladas, el único código que se puede ejecutar está acá. ¿Sí? Está implementado en Drácula. ¿Por qué? Porque, volvamos acá, acá no puede estar porque es una interfaz, ¿sí? Lo que recibo acá es un monstruo, que también es una interfaz, o sea que ahí el código no va a estar. La única posibilidad que esté implementado el código ese es en esto que es una clase, ¿sí? Entonces lo que va a ejecutar es bug, el amigo de todos los programadores. Bien. Eh, asusta mucho, recibe un monstruo peligroso. De nuevo, miramos. Drácula. ¿Es monstruo peligroso o no? Es un vampiro. Vampiro. Es un monstruo peligroso, ahí lo encontré. Entonces, se puede ejecutar sin ningún problema. Asusta mucho, se puede ejecutar, y ese código está implementado en Drácula, no queda otra. ¿Sí? Bueno, el asusta mucho, acuérdense que era asustar, destruir, por eso imprimió dos cosas, el bug y el pum. ¿Sí? El bug lo sacó de acá y el pum del destruir.
Y la última línea, y ya terminamos con este tema, liquida. ¿Sí? Se puede liquidar. Liquida, ¿qué hace? Hace matar. Ese código no puede estar implementado en monstruo letal, no puede estar implementado en vampiro, tiene que estar implementado en Drácula. Hay un único lugar siempre en el que está implementado el código. ¿Sí? Entonces me olvidé ya qué método era. Liquida era matar, así que va a ejecutar el sácate. ¿Se entiende? No, no agrega cosas nuevas en cuanto a qué métodos, perdón, qué tipo de objeto se puede asignar a qué tipo de variable, ¿sí? No hay cosas nuevas en ese sentido. Lo que sí se empieza a complicar es que tengo que buscar bien si puedo asignar, porque bueno, ahora ya tengo más clases involucradas, no es solamente un padre o un abuelo, ¿sí? Ahora puede haber cosas implementadas por el lado de las interfaces que a su vez son su propia jerarquía. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de interfaces así en general? Ya les van a surgir cuando las empiecen a usar. Eh, el práctico 7 van a tener un montón. No, no se los doy ahora el práctico 7 porque me falta otro tema. Tiene dos conceptos nuevos el práctico 7. Por ahí podría subir algún ejercicio adicional. Si tienen, ya que no vamos a tener práctica hasta el lunes que viene, clase va, en general. Por ahí les subo. Bueno, tienen para practicar todo el 6, ¿no? Porque acá. Bueno, no, sí, en realidad es muy cortito este. Acá les va a pasar lo mismo que con el centro de cómputos. Fíjense cuánto pueden rehusar del centro de cómputos en este ejercicio, ¿sí? Y este es una abstracción de los dos. Así que bueno, ahí van a poder probar el tema de este objeto comparable, que ahora vamos a ver una forma más fácil de implementarlo. Eh, y por ahí les subimos algún adicional como para que practiquen algo más de interfaces. Pero ya el práctico 7 tiene otras cosas que vamos a ver el lunes. Bueno, si no tienen preguntas así generales de interfaces, eh, vamos a terminar diciéndoles cómo se llama la clase, la interfaz que ya está en Java, ¿sí? Que representa el objeto comparable que implementamos hoy. Nosotros implementamos acá, ¿dónde estamos? Esto no, acá. Habíamos implementado este objeto comparable que tiene un método, esto nos quedó de más, que tiene un método es menor. ¿Sí? Java ya tiene una interfaz definida con la misma intención que este objeto comparable, que se llama simplemente comparable. ¿Sí? Es una interfaz que se llama comparable. Esta interfaz comparable tiene un único método, que es el que me habían dicho hoy alguien ahí al principio, que se llama compareTo. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, vamos a hacer una clase nueva para probar, eh, prueba comparable. Eh, entonces, tengo un objeto comparable, ¿sí? Es una interfaz, o sea que yo no puedo crear un objeto del tipo comparable. Pero sí podría ser que cualquier objeto, cualquier clase que yo defina, implemente comparable. ¿Sí? ¿Qué objetos tiene? Bueno, una clase que ustedes están usando que implementa comparable es el string. ¿Sí? Entonces el string nombre igual eh, Juan, por ejemplo, y string Juan, nombre 2 igual, ¿sí? Entonces vamos a imprimir nombre en
Sí, con B1. Eh, First2, B2. Fíjense que acá me va a surgir un problema que me va a decir, no puedo usar esto, ¿por qué? Porque el método compare2, fíjense que retorna. Retorna un entero, no retorna un booleano como el es menor que habíamos implementado. Claro, podrías pasarle el nombre punto get algo, get algún int, y ahí sí. No puedo pasarle ningún get porque a nivel de comparable, lo único que tiene la interfaz comparable es el método este compare2. ¿Sí? Y yo quiero comparar los strings por orden alfabético, que es como está implementado el compare2 en el string. El tema que me retorna un int, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser un booleano? Cambio la pregunta. Si yo le digo a un string, compárate con otro, Y pues, tendrías que hacerle una override. no, estoy preguntando otra cosa. Porque compara si es mayor o menor, Claro, compara si es mayor o menor. Ahí podría decir, bueno, mayor es true, menor es false. Pero ¿qué me está faltando? el igual. El caso del igual, ¿sí? Entonces el compare true me retorna las tres cosas. Me retorna si es mayor, menor o igual. Entonces con eso no me alcanza un booleano. Por eso es que retorna un int. ¿Cuál es el protocolo? Me sale. No me sale la palabra justa. Eh, que sigue el compare true, ay, no me sale la palabra. Eh, que si el primer objeto es menor que el objeto que paso como parámetro, ¿sí? Parámetro, entonces me va a devolver un número, un entero, menor a cero. ¿Sí? Si el objeto 1 es igual al objeto 2, habría una aclaración, o equivalente, debería ser equivalente, ¿eh? Equivalentemente 1.equals 2, entonces me va a devolver igual a 0. O sea, me va a devolver un 0. Y al revés, me voy a copiar esta línea para no escribir de nuevo. Si el objeto 1 es mayor que el objeto 2, me va a devolver un valor, un entero, mayor a 0. 0, menor a 0, 0 para que quede más claro, 0, y acá retorna un entero mayor a 0. ¿Por qué les hago esta aclaración de menor a 0 y mayor a 0? Porque muchas veces, cuando ustedes implementan comparable, van a devolver menos 1 y 1. ¿Sí? Menos 1 cuando es menor, 1 cuando es mayor. Pero, por ejemplo, string no tiene esa implementación. String, si yo ahora le digo, para hacerlo más, digo que imprima el resultado de comparar el nombre 1 con el nombre 2, fíjense que no me va a imprimir 1 menos 1, 0. Me va a devolver un número menos 6. Pero menos 6 es un número negativo. Entonces sigue este protocolo, que es que si es un número negativo, el primer objeto es menor que el segundo objeto. ¿Qué significa es menor o cómo se interpreta el es menor en un string? Que está antes alfabéticamente. ¿Sí? Vamos a ponerlo todo con minúscula para que no haya lío. En este caso son las dos minúsculas, pero está escrito igual. Pero acuérdense que en el orden ASCII están primero las mayúsculas y después las minúsculas. ¿Sí? Entonces, para no evitar problemas, ahí Juan es menor a Pedro. Ahora, si yo pongo Juan Juan, va a devolver un cero. O al menos debería devolverme un cero. ¿Sí? Y si pongo Juan es una decana, me va a devolver un número
positivo. ¿Sí? 9. Fíjense que no es un 6 positivo, es un 9, es otra cosa. ¿Por qué me devuelve ese número? Porque es la forma que utiliza, que está implementado en el string, en la clase string, la forma en que está implementado como hace el cálculo de la comparación. ¿Sí? La forma más rápida de calcular me devuelve un 9, ¿sí? Y no un -1. Cuando ustedes implementen la interfaz comparable, si les queda cómodo retornar -1 y 1, retorna -1 y 1, pero sepan que no siempre van a recibir un -1 para menor y un 1 para mayor. ¿Sí? Eh, bien. ¿Qué ventaja tiene implementar comparable, entonces, que es la interfaz que define Java? Sí, sí, abrimos string, no sé si va a estar tan directo, pero sí, fíjense acá. Ahí abrí el código de la clase string. Es una clase que está definida como final, acuérdense que no se puede hacer herencia de la clase string. Y fíjense que la clase string implementa tres interfaces. Serializable, comparable, que es la que estamos viendo, y bueno, hay una secuencia de caracteres, char sequence. ¿Sí? Como implementa estos métodos, tiene que implementar el comportamiento para cada uno de ellos. Así que por acá, en algún lado, va a tener que estar el método comparTrue. Está, esperen que lo busco más fácil. Entonces acá está el método, no, equals, definiste acá. Acá está el método comparTrue. Fíjense, ¿sí? Retorna un entero, ¿sí? Recibe otro string como parámetro. Y bueno, fíjense que hace un cálculo ahí para ver cuál es menor que otro. ¿Sí? Lo que va haciendo acá está medio codificado, pero lo que hace es mirar carácter a carácter, mientras los caracteres sean iguales, va avanzando en el carácter. Cuando encuentra un carácter que está antes en el código ASCII que el del otro string, entonces ahí creo que hace la resta, por eso devuelve un número. eh, un número, ¿cómo es? Que no puedo determinar, si en este caso un 9, en el otro era un 6. Pero bueno, lo que iba, el string implementa comparable, implementa esta interfaz que yo les decía que existe en Java, comparable. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué yo debería implementar comparable y no hacer una interfaz nueva que hace lo mismo? Porque bueno, le pongo boolean, que me gusta más que devolver un entero, por ejemplo. Porque hay ya muchas facilidades, muchas bibliotecas de Java que asumen, hay bibliotecas o métodos de Java, que asumen que los objetos son comparables. Por ejemplo, un método que van a utilizar mucho, a partir de ahora calculo, que es ordenar automáticamente una lista, sin que ustedes tengan que implementar el método de ordenamiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando acá nosotros en la cola de espera hicimos un insertar ordenado? Bueno, era una forma más o menos de mantener la lista ordenada. Java ya tiene un método implementado que ordena cualquier lista. ¿Sí? Lista nueva para probar. Ahí listo, vector. Ustedes quieran, es lo mismo. Una lista de strings con nombres. ¿Sí? Y acá vamos a agregar nombres. Vamos a agregar un Juan. Agregar varios nombres. Adriana. Lo habíamos puesto ahí. María y Silvia. ¿Sí? Entonces, si yo acá imprimo nombres, imprimir en el orden en el que yo los agregué, porque el método add del ArrayList agrega al final Juan, Adriana, Pedro, María, Silvia. ¿Cómo puedo yo ordenar de forma rápida esta lista? Con un método que está implementado en la clase Collections, que se llama sort. Y le pasan directamente la lista. ¿Sí? Bueno, acá me está diciendo que me falta incluir la clase Collections. Está, si se fijan,
en Java útil, en el mismo paquete que está en la ArrayList. Collection sorts nombre. ¿Sí? Y si yo ahora los vuelvo a imprimir, acá, eh, frente, fíjense que haciendo nada, llamando a este método, siempre y cuando los objetos que yo agrego a esta lista sean comparables. ¿Por qué? Porque la implementación del método sort asume que los objetos que yo le paso en la lista son comparables. El comparable de Java, ¿sí? No un comparable que yo invento. De la misma forma que cuando nosotros hicimos la cola de espera, le tenía que pasar sí o sí un objeto comparable, porque si no, no me iba a compilar. ¿Sí? Si yo, fíjense, no, primero vamos a ver que esto anda. ¿Ven? Adriana, Juan, María, Pedro, Silvia. Ordenados alfabéticamente los mismos nombres. Detalle a tener en cuenta, el sort modifica la lista directamente, no es que devuelve una lista ordenada. ¿Sí? O sea, tengan cuidado si ustedes los tenían guardados con algún orden en particular o les interesa el orden en el que fueron insertados, el sort se los va a ordenar. Ese es un detalle por ahí a tener en cuenta cuando llamen el sort. Si no les importa perder el orden original, no pasa nada. Si no, tendrían que hacer una copia de la lista y ordenar la copia. Ahora, ¿qué pasa si yo digo ArrayList de, por acá tenía proceso, poner un ArrayList de proceso. Procesos igual new ArrayList. Vamos a agregar alguno. Procesos punto agregar. Acá lo voy a crear directamente. New proceso que tenía nombre exe, memoria requerida 38, 0. Sería 2006 principio y ahí fíjense, yo a una lista le puedo agregar, defino una lista de procesos, una array list de procesos, le puedo agregar procesos, ¿sí? Pero ahora, si yo digo collection.sort procesos, ¿dónde va a dejar? ¿Sí? Fíjense que la creé de la misma forma, acá creé una array list de string con un new, le agregué elementos, acá hice lo mismo, creé una array list de proceso y le agregué elementos. Pero a este array list no me lo deja ordenar. ¿Por qué? Porque los elementos que yo agrego al array list son procesos y proceso no es comparable. No implementa la interfaz comparable. Proceso implementaba la interfaz mía, objeto comparable. ¿Sí? Entonces, si yo quiero poder ordenarlos con el método collectionSort, tengo que implementar también comparable. Ahora, obviamente, todo este código después se los voy a dejar de tarea, que lo refactoricen, ¿sí? Que lo hagan de nuevo, en vez de heredando de objeto comparable, heredando del comparable de Java. ¿Sí? Entonces yo ahí heredo de comparable, y acá hay otra cosita a aclarar. Fíjense, yo heredo de comparable. Me dice, tenés que implementarme el método, eh, implementar los métodos o hacer la abstracta. Quiero implementar los métodos. ¿Qué método? El método compareTo. compareTo. Fíjense que si yo lo defino así, me pasa lo mismo que con object, perdón, que con el equals. Yo recibo un object, tendría que hacer un casting para ver qué quiero mirar para ver que un proceso es menor que otro. Imagínense que el método va a ser algo similar a esto, ¿no? Eh, entonces, tendría que decir, si, por ejemplo, la memoria requerida es menor, vamos a acá otro proceso, que otro proceso es memoria requerida,
Acá me quedo un punto y coma de más. Entonces retorno, por ejemplo, si el dis es menor que el otro, tendría que devolver un valor negativo. Por ejemplo, que yo, menos 50, lo que sea. Para evitar escribir esto tantas veces, esto siempre quiero guardármelo en una variable. Resultado, perdón, no, el resultado de la comparación. Entonces, si el resultado es true, en este caso es menor, devuelvo menor de 0. No estoy teniendo en cuenta el caso del igual. Pero vamos a ver el igual. El resultado. Estoy evitando hacer una forma más rápida, pero me queda mucho código. Así que directamente hago la forma rápida, que es el caso de que yo quiera comparar. Sí, no quiero escribir tantos if, ya son menos 20. En el caso que ustedes quieran comparar por valores numéricos, lo que se hace normalmente es hacer la resta. ¿Sí? Entonces, si el resultado de una resta me da 0, ¿qué significa? Sí, si x menor a y es 0, ¿cuál era todavía no me sale la palabra, no es protocolo. Eh, Convención, digamos, del comparable. Si me da 0, significa que son iguales. ¿Sí? Gracias, Luis. Entonces retorno 0. Ahora, else, y vuelve a ser los if. Si resultado es mayor a 0, quiere decir que es mayor. Entonces retorno 1, por ejemplo. Lo que hace normalmente. Si no es igual y no es mayor, ya sé que es menor. Entonces retorno menos 1. ¿Sí? ¿Están siguiendo o los varié? Los varié. Yo quiero comparar este proceso, this, con otro proceso que viene como parámetro. ¿Sí? La convención o el protocolo del comparable es que si el objeto que viene como parámetro es mayor que dis, o sea, si dis es menor que el objeto que viene como parámetro, retorno menos 1. Si dis, perdón, retorno un valor negativo. Si dis es mayor que el objeto que viene como parámetro, retorno un valor positivo. Y si son iguales, retorno 0. ¿Sí? Entonces, una forma de implementar eso es, en el caso de que los atributos por los que yo quiero comparar sean enteros o numéricos, hago la resta. Si me dio 0, son iguales, retorno 0. Si me da un valor positivo, retorno 1. Si me da un valor negativo, retorno menos 1. ¿Sí? Esto hasta ahí funciona. Fíjense que ahora, bueno, me quedo un retorno 0 al PP. Ahora, si voy, quiero siempre unos parcialitos. Y ahora me está dando error porque esto hay que castearlo entero. Vamos a fijar la resta en double. Total, quiero saber si es positivo o negativo. Problemas de redondeo. Bien. Vamos ahora a prueba de comparable. Fíjense que como los objetos que ingreso en la lista son procesos y ahora proceso sí es comparable, se me fue el error de ordenamiento. El error que me estaba dando acá el sol. Y ahora cuando yo lo ejecute, me lo va a ordenar. Ah, no imprimí procesos. Procesos. Los procesos, ¿sí? De menor a mayor. 2448, 9548 y último el 12000. ¿Sí? Ahora sí funciona. ¿Qué me quedó acá esto medio de gusto el if? Que yo les decía, ¿por qué? Porque hice el if porque quise retornar 1 y menos 1.
Pero si yo directamente retorno el resultado de la resta, estará entero, resta lo castigo entero, ¿sí? Es lo que está haciendo el string, ¿sí? Está haciendo un cálculo con los caracteres y devuelve un número. Acá yo voy a devolver un número que es la resta de las memorias, ¿sí? Pero esa resta va a ser igual a cero cuando tengan la misma memoria, va a ser menor a cero cuando este sea menor que este, y va a ser mayor a cero cuando este sea mayor que este. ¿Sí? Un número más grande restado a un número más chico me da un número positivo. Y fíjense que ahí va a seguir funcionando igual. No importa que retorne 1 o menos 1, ¿sí? El número que sea, mientras sea positivo, el código del sort funciona. ¿Se entiende? Se me fueron todos a comer ya, no quedó ninguno. Están acostumbrados, Luis, que los largas antes. Yo los largo pasados. No, no, ya terminó. Sí, por eso voy a cortar acá, porque ya muchos datos juntos. Quedan, quedan otras cuestiones a ver, bueno, qué pasa si quiero un orden inverso, qué pasa si quiero ordenar por otros criterios, ¿sí? Pero lo vamos a dejar para la próxima. Eh, entonces, si quieren practicar esta semana, este código yo ahora se los voy a subir así tal cual está, lo pueden adaptar o directamente, ya que estos dos son muy parecidos, el puerto de cereales, hacerlo directamente usando comparable, ¿sí? Para practicar el uso del comparable. En este caso, bueno, tienen un puerto que carga barcos con cereales traídos de camiones. Solo se puede cargar un barco a la vez. Los barcos que esperan para ser cargados se ubican en una cola de espera ordenada, teniendo en cuenta la capacidad del barco. Primero los demás capacidad. Y solo se puede descargar un camión a la vez. Los camiones que esperan para ser descargados se ubican en una cola de espera que los ordena teniendo en cuenta la fecha en la que fueron cargados. ¿Sí? Un dato ahí, cuando utilicen fechas, ¿sí? Las fechas en Java ya son comparables. Entonces ahí pueden hacer la comparación sin hacer nada. ¿Sí? Como el string ya es comparable, el local date, por ejemplo, o el date ya es comparable, ya son comparables. O sea que ahí pueden utilizar el compare to del local date. Tendrían el 2, el 3, incluso el 4, claro, el 4 sí es. Porque una vez que tengan la cola de espera implementada, ya más o menos este le tendría que salir sin hacer casi nada. Bueno, y vemos si les dejamos alguna adicional para que practiquen algo de ordenamiento con esto, o de comparable. ¿Alguna pregunta? ¿Usás data grid? No, porque, bueno, júntense todas las dudas para el lunes que viene. Así arrancamos haciendo un repasito y vemos todo. ¿Es parecida la interfaz? ¿De esto decís, Cristian? Sí, sí, de eso, muy parecida. No, 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 es IntelliJ se llama. Sí, porque te preguntaba, porque el Eclipse me está dando re mal, me está tirando errores por todos lados. Me pasó lo mismo, por eso me cambié. No. Después quedo desparejo con Luis que usa el Eclipse. Pero bueno, sí, a lo que vamos a mostrar acá son equivalentes, así que no hay ningún problema. Buenísimo, Marti. Bueno,
mi parte, me quedo si quieren hacer una pregunta del práctico. ¿Cómo vienen con los prácticos? ¿Están ya por el 6 o están antes? Clic, clic. Yo arranqué con el primero del 6 pero quedé ahí nomás. Toda esta semana me pongo con los ejercicios. Dale, aprovechen que no tenemos clase hasta el lunes para ponerse al día. Sí, los prácticos, como verán, van incrementando complejidad, ¿sí? Así que si quieren atacar de 1 al 6 sin haber hecho los anteriores, se les va a complicar un poco. Por el cuarto. Aprovecha esta semana, Matías. Usa las 2 horas, las 4 horas del viernes para adelantar. Sí, pues ya si se empiezan a quedar, eh, ahora se empieza a complicar todo. Va a ser más interesante en realidad, pero si no hay práctica, cuesta. Bueno, nos vemos, Fausto. Está la grabación. Yo también me retiro.